Bien, vamos a realizar una pequeña introducción a la seguridad informática. En primer lugar, el primer término que nos debe sonar es el término de confidencialidad. Este término es la propiedad de la información por la que se garantiza que ésta es accesible únicamente al personal autorizado para acceder a dicha información. Hay diferentes métodos para conseguir la confidencialidad. El primero de ellos es la autenticación. La autenticación es el acto o proceso en el cual alguien se confirma que es esa persona que dice ser. Aparte, a la parte que se identifica se le llama probador. A la parte que verifica la identidad se le llama verificador. Es habitual que el probador sea un usuario que quiere acceder a ciertos recursos y el verificador sea un sistema que protege el acceso a dichos recursos y tiene que verificar que el que accede sea un usuario que tiene permisos para acceder a esos recursos. Hay diversos tipos de autentificación, como por ejemplo el usuario y contraseña. Un usuario que se crea uno mismo y una contraseña propia para acceder a la información. Por otra parte, otro tipo de autenticación es el control por contraseña biométrica. Las contraseñas biométricas son como por ejemplo la lectura de huellas dactilares, el reconocimiento de rasgos faciales, el reconocimiento de los rasgos de los ojos, como los ejemplos que tenemos en las imágenes siguientes. Reconocimiento de huella dactilar, como por ejemplo estos de los teléfonos móviles, reconocimiento de figura facial, reconocimiento ocular, y hay muchos más, pero esos son los más básicos. A continuación tenemos el control de acceso. El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad, una persona, un vehículo, un ordenador, solicitando acceso a un recurso, tiene los derechos necesarios para hacerlo. Un control de acceso ofrece la posibilidad de acceder a un sistema operativo o a una aplicación informática específica. Otra forma de garantizar este tipo de autentificación y de garantizar la confidencialidad es la encriptación. En criptografía, el cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave de cifrado, para transformar un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible o por lo menos, difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta, clave de descifrado del algoritmo. De esta forma se puede garantizar, en cierto modo, la confidencialidad, ya que garantiza que la información que se está transmitiendo solo puede ser descifrada por el servidor o por el ordenador que tiene la clave secreta o clave de descifrado, y que si alguien intercepta en este camino dicha información, no pueda ser interpretado o sea difícil de interpretar. Uno de los métodos más básicos de encriptación es el método AES, que es un algoritmo de cifrado simétrico que describe una fórmula matemática o algoritmo para convertir los datos electrónicos en una forma inteligible denominada texto cifrado. Otro concepto que nos debe ir sonando bastante es el concepto de integridad de la información. El concepto de integridad de la información se define como la no alteración, modificación o corrupción de la información en ser enviada a través de un medio de comunicación. Otro concepto que nos debe ir sonando es el de disponibilidad. Todos queremos que nuestra información esté disponible en cualquier lugar. Por lo tanto, el concepto de disponibilidad establece que la información tiene que estar accesible en todo momento, siempre que se requiera. La función hashing es un código de detección de modificaciones y es una función hash criptográfica sin clave secreta que puede ser usada para detectar cualquier modificación de la cadena a la cual se aplique, ya que esta modificación accidental o malintencionada. Por tanto, las MDC permiten proteger la integridad de la información. Un ejemplo básico de la función hashing es el bit de paridad. El bit de paridad es un código, un dígito binario que indica si el número de bytes con un valor de 1 en conjunto de bits es par o impar. Los bits de paridad conforman el método de detección de errores más simple.
Hay diferentes métodos para garantizar la disponibilidad de la información. Uno de ellos es la redundancia de discos. La redundancia de discos es un método por la cual, aquí lo tenemos, la redundancia de discos es un método de combinación de varios discos duros que trabajan en paralelo como si de uno solo se tratara. De esta forma, aumentar la velocidad de acceso y seguridad frente a los fallos del hardware. En informática, el acrónimo RAID, traducido como Conjunto Redundante de Discos Independientes, hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos en tiempo corto que se utiliza múltiples unidades de almacenamiento de discos duros o SSD, entre los que se distribuyen o se replican los datos. En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno solo. Los RAIDs suelen usarse en servidores. La redundancia de servidores, otro método para garantizar la disponibilidad. La redundancia de servidores es aquel en el que ese momento preciso está ejecutando, y al detectar un fallo de un servidor, se utiliza para sustituir el procesamiento de la cámara y de los dispositivos, del servidor sobre todo que ha fallado. El término clúster se aplica a todos los conjuntos de conglomerados de ordenadores, unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad, que se comportan como si fuesen una única computadora. Existen distintos tipos de configuraciones con varios servidores, clúster. La más usual es el de balanceo de cargas con tolerancia a fallos. En este tipo de clústeres no solo intenta que los servidores no fallen, sino que si necesitamos más recursos para proporcionar un servicio, podemos incorporar nuevos servidores que incrementen la capacidad del proceso del clúster. Un ejemplo del clúster con balanceo de cargas conectado a un gabinete de discos, Disk Array, para almacenar la información. Típico uso para servidores de ficheros y web. Como la mayoría de estos servidores están en Linux, el proyecto más importante en este sistema sobre el balanceo es Linux Virtual Server. La redundancia de localidad. La redundancia de localidad está basado prácticamente igual que la redundancia de servidores, pero lo que ocurre es que la información se recupera de otro servidor que no se encuentra en la misma localidad que el servidor dañado. Los backups. Los backups son una copia de seguridad, copia de respaldo o también llamado backup en tecnologías de la información e informática, y es una copia de los datos originales que se realiza con fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles ante distintos eventos y usos. Recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe informática natural o ataque. Restaurar una pequeña cantidad de archivos que puede haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por un virus informático u otras causas. Guardar información histórica de forma más económica que los discos duros y además permitiendo el traslado de ubicaciones distintas de los datos originales. Bien, por otra parte, otros principios fundamentales de la seguridad informática, aparte de los que ya hemos nombrado, que son la confidencialidad, la integridad de la información y su disponibilidad, son el no repudio de la información. El no repudio de la información son métodos que nos permiten comprobar la identidad del emisor de la información, desde la fecha en que envió la información, la hora, el dispositivo, previniendo así que el emisor niegue el haber enviado esa información. Para esto se utilizan métodos como los siguientes. Certificados digitales. Un certificado digital o certificado electrónico es un fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación que asocia unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa, confirmando de esta su manera de identidad digital en Internet. De esta forma podemos diferenciar la llave pública o privada. La llave pública, una clave pública es una llave que se puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Si el remitente usa la llave pública del destinatario para cifrar el mensaje, una vez cifrado, solo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje.
ya que es el único que la conoce. Por tanto, se logra la confidencialidad del envío del mensaje. Nadie, salvo el destinatario, puede descifrarlo. Si el propietario del par de claves usa su clave privada para descifrar el mensaje, cualquiera puede descifrarlo utilizando una clave pública. En este caso se consigue, por tanto, la identificación y autentificación del remitente, ya que él sabe que solo pudo haber sido el quien empleó su clave privada, salvo que alguien se la hubiese podido robar. Esta idea es el fundamento de la firma electrónica. Como podemos ver, tenemos la llave privada, correo, llave pública, ¿de acuerdo? Y la firma electrónica, que esto es el fundamento de la firma electrónica. La firma electrónica, como veremos a continuación, la firma electrónica es un concepto jurídico equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona acepta el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico válido. La negación y por último, la negación implícita de la información. Si alguna cosa no está explícitamente permitida, entonces está denegada, como por ejemplo este método de funcionamiento tienen los cortafuegos. Los cortafuegos, por ejemplo, tienen esta política de activada. Todo está restringido a no ser que el administrador lo autorice explícitamente. La información o coincide o no coincide. Y con todo esto finalizamos la introducción al vídeo tutorial de seguridad informática.